Hola, bienvenidos a MATLAB. En el día de hoy estaremos dando inicio a una serie de videos acerca de teoremas sobre triángulos. Vamos a estar viendo algunos teoremas que nos permiten determinar las medidas de los ángulos y lados de un triángulo. Pero antes de ver el primer teorema es necesario que definamos qué es un triángulo. Un triángulo es un polígono que está formado por tres segmentos de rectas que unen tres puntos no colineales, es decir, tres puntos que no están alineados o que no están en la misma recta. A cada uno de esos segmentos de rectas se le llaman lados del triángulo, que son cada una de estas líneas que estoy nombrando con letras minúsculas. Esos son los lados del triángulo. El triángulo también tiene tres vértices que son los puntos donde se unen los lados. Y por tanto, también los triángulos tienen tres ángulos internos, uno en cada vértice. Pero además de los ángulos internos, los triángulos también tienen ángulos externos o exteriores, que son ángulos que se obtienen a partir de la prolongación de alguno de sus lados. Por ejemplo, si yo prolongo el lado AC hacia la derecha, nosotros vamos a tener que se forma un ángulo exterior con el lado BC. Este ángulo es exterior ya que está fuera del triángulo. También podríamos obtener otros ángulos exteriores al prolongar los demás lados. Ahora sí, habiendo visto ya este concepto de triángulo y los elementos que lo componen, vamos a ver el primer teorema. El primer teorema que estaremos viendo es un teorema que nos relaciona los ángulos interiores de un triángulo. Este teorema nos dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180. Este teorema lo que nos está diciendo es que si nosotros tomamos los ángulos internos de cualquier triángulo y los sumamos, eso nos dará como resultado 180. Es decir, que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, eso es igual a 180 grados. Y eso es verdad para cualquier triángulo. Este es un teorema muy importante que nos será útil para poder determinar las medidas de los ángulos de un triángulo. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos dos triángulos a los cuales debemos calcular las medidas de los ángulos internos. Así que vamos a aplicar el teorema que acabamos de ver para determinar esas medidas. En el primer caso, es un caso muy fácil, ya que ahí conocemos las medidas de dos ángulos. Tenemos el ángulo B que mide 70 y el ángulo C que mide 80. Por tanto, simplemente tenemos que determinar la medida del ángulo A, que está representada con una variable X. Por el teorema que acabamos de ver, nosotros sabemos que la suma de las medidas de estos tres ángulos debe ser igual a 180. Así que para determinar el valor de A, lo que vamos a hacer es sumar los dos ángulos que conocemos, el ángulo B y C, y vamos a ver qué cantidad le faltaría para llegar a 180. Y obviamente esa debe ser la medida del ángulo A, ya que su suma, la suma de estos tres ángulos, debe ser igual a 180. Al sumar el ángulo B y el ángulo C, nosotros vemos que la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 150. 70 más 80 es 150. Entonces, para determinar cuánto le falta a 150 para llegar a 180, lo cual es evidente, ¿verdad? Sencillamente tenemos que restarle a 180, restarle 150. Y vemos que eso nos da como resultado 30. Como a la suma de estos dos ángulos le hace falta 30 para llegar a 180, podemos concluir que la medida
del ángulo A es igual a 30. Y al realizar la suma de estas tres medidas, nos daremos cuenta que se cumple el teorema que acabamos de ver. Veamos el otro caso. En este caso, tenemos las medidas de los ángulos en función de una variable. Por tanto, para poder determinar las medidas de esos ángulos, debemos conocer cuál es el valor de esa variable. Y para determinar ese valor, lo que vamos a hacer es que vamos a formar una ecuación lineal a partir del teorema que acabamos de ver. Nosotros sabemos que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180. Ahora vamos a sustituir estas expresiones por su valor. La medida del ángulo A nos dice que es 2x menos 5 más la medida del ángulo B, que es 3x más la medida del ángulo C, que es x más 5. Y todo eso debe ser igual a 180. Aquí ya tenemos una ecuación lineal, la cual debemos resolver para obtener el valor de la variable x. Recordemos que para resolver una ecuación lineal, lo primero que tenemos que hacer es agrupar los términos semejantes. Vamos a tener de un lado todos los términos que tienen variable y de otro lado los que no tienen variable. Por tanto, este menos 5 y este 5 que no tienen variable van a pasar haciendo operación contraria hacia el otro lado. De manera que vamos a tener del lado izquierdo 2x más 3x más x. Y del lado derecho tenemos 180 y este menos 5 que está restando va a pasar sumando 5 y el otro 5 que está sumando va a pasar restando. Ahora debemos simplificar la expresión resolviendo las operaciones que tenemos en ambos lados. Del lado izquierdo tenemos solamente sumas, 2x más 3x son 5x, más x serían 6x. Del lado izquierdo, 5 menos 5, esto nos da 0, por tanto, solamente nos quedaría 180. Para obtener el valor de la variable debemos despejarla. Así que este 6 que está multiplicando por la x, lo vamos a pasar dividiendo para el otro lado y vamos a obtener que x va a ser igual a 180 entre 6, que nos da como resultado 30. Así que x es igual a 30. Ahora que ya tenemos el valor de la variable x, lo que debemos hacer es sustituir a x por su valor en cada expresión que nos da la medida del ángulo. Vamos a ver. La medida del ángulo A nos dice en el triángulo que es igual a 2x menos 5. Vamos a sustituir esa x por su valor. Vamos a obtener entonces que la medida del ángulo A es igual a 2 por x, como x vale 30 sería 2 por 30 menos 5. Así, la medida del ángulo A va a ser igual, 2 por 30 nos da 60, menos 5, lo cual nos da como resultado que la medida del ángulo A es igual a 55. Ya obtuvimos la medida del primer ángulo. Vamos a ver ahora la medida del ángulo B. La medida del ángulo B nos dice que es igual a 3x. Por tanto, la medida del ángulo B va a ser igual a 3 por 30 y 3 por 30 nos da como resultado 90. Finalmente nos faltaría encontrar la medida del ángulo C. La medida del ángulo C es igual a x más 5. Cambiamos ahora a x por su valor y vamos a obtener que la medida del ángulo C va a ser igual a 30 más 5. Resolviendo esta suma obtenemos que la medida del ángulo C es igual a 35. Y ya hemos encontrado las medidas de los tres
ángulos. El ángulo A mide 55, el ángulo B mide 90 y el ángulo C mide 35. Ustedes pueden comprobar que al sumar esos tres ángulos obtendrán como resultado 180. Esto ha sido todo por hoy, espero que hayan podido comprender el tema y si aún no te has suscrito te motivo a que lo haga y que active la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.